La historia de cómo murieron los apóstoles es, sin duda, uno de los pilares de la tradición cristiana. Un relato de fe inquebrantable y martirio. Pero, a ver, si rascamos un poco y separamos lo que es la historia pura y dura de lo que es la leyenda, nos encontramos con una verdad mucho más compleja y, la verdad, mucho más fascinante. Y esta es la gran pregunta que lo empieza todo. La idea general, la que casi todo el mundo tiene en la cabeza, es que prácticamente todos tuvieron un final horrible por defender sus creencias. Pero, ¿es eso lo que nos dice realmente la evidencia histórica? Pues vamos a investigarlo juntos. Y aquí de entrada nos damos de bruces con el primer gran obstáculo. Es que la fuente principal, la Biblia, nos cuenta muchísimo sobre sus vidas y sus viajes, pero a la hora de hablar de su final, silencio casi total. Esto, claro, nos obliga a buscar las respuestas en otros sitios, en un mundo de tradiciones antiguas, de textos apócrifos y, por supuesto, de leyendas. Para intentar resolver este enigma, vamos a seguir una especie de hoja de ruta en 5 pasos. Primero, analizaremos ese silencio en las fuentes. Después, veremos qué herramientas usa un historiador para separar el grano de la paja. Luego, nos centraremos en los casos con más certeza, exploraremos las leyendas más famosas y, para terminar, veremos por qué todo este asunto sigue siendo tan relevante hoy en día. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es lo que la Biblia sí nos cuenta sobre este tema? Y la respuesta es que, sorprendentemente, muy poco. Y esto crea un abismo enorme entre la creencia popular y lo que realmente está escrito. Pues agarraos, porque de los 12 apóstoles originales, más Matías, que sustituyó a Judas, y sumando también al apóstol Pablo, el Nuevo Testamento solo nos cuenta explícitamente cómo murieron 2. Solo 2. Es increíble, ¿verdad? Esos 2 son, por un lado, Santiago, que de hecho fue el primer mártir de todo el grupo apostólico, ejecutado en Jerusalén. Y por otro, claro, Judas Iscariote, cuyo final es un acto de remordimiento tras su traición. El destino de todos los demás queda completamente fuera del relato bíblico, así que no nos queda otra que ponernos el sombrero de detectives de la historia. Entonces, si la Biblia nos deja con tantas incógnitas, ¿a dónde miramos? Bueno, pues aquí es donde entra en juego la disciplina del historiador, que nos enseña a evaluar la fiabilidad de otras fuentes, a saber de qué te puedes fiar y de qué no tanto. Los historiadores tienen una especie de ranking de fiabilidad. En lo más alto, lo más seguro, están las escrituras del siglo I. Justo debajo, con una fiabilidad alta o media, tenemos los escritos de los llamados padres de la Iglesia, como Eusebio. Bajando bastante en la escala están los hechos apócrifos, que son un poco como novelas de la época, con algo de verdad histórica en el fondo. Y ya en la base de la pirámide, las tradiciones locales que surgieron muchos siglos después. Vamos a usar este filtro para analizarlo todo. Y ojo, antes de seguir, un detalle crucial para entender todo esto. La palabra mártir viene del griego martis, que no significaba otra cosa que testigo. Para aquellos primeros cristianos, la muerte no era una derrota, que va, era el acto final, el testimonio más potente que podían dar sobre aquello que habían visto y en lo que creían. Muy bien, pues ahora que ya tenemos claras las herramientas, vamos a aplicarlas a los casos que cuentan con la evidencia más sólida, la más antigua. Las muertes de Pedro y Pablo en Roma son, de lejos, las mejor documentadas. Y aquí hay un detalle fascinante. Su estatus legal fue lo que determinó cómo murieron. Pedro, al no ser ciudadano romano, fue condenado a la crucifixión. La tradición, además, cuenta que pidió que fuera cabeza abajo, por no sentirse digno de morir igual que Jesús. Pablo, en cambio, como ciudadano romano, tenía derecho a una muerte más rápida, la decapitación. Y en el caso de Pedro, la cosa va incluso más allá. La historia tiene un respaldo arqueológico que es una pasada. Resulta que en el siglo XX, durante unas excavaciones bajo la mismísima Basílica de San Pedro, se encontró una tumba del siglo I que muchísimos expertos creen que es la del apóstol. Es un anclaje físico que le da un peso tremendo a siglos de tradición. Y luego, por supuesto, tenemos la gran excepción que confirma la regla, el apóstol Juan. Aunque hay tradiciones que cuentan que sobrevivió a varios intentos de martirio, como ser lanzado a una caldera de aceite hirviendo, el consenso es total en que murió de viejo, tranquilamente, en Éfeso. Es el único que se escapa a la regla del martirio. Bueno, pues a partir de aquí nos adentramos en un terreno mucho más resbaladizo, un lugar donde la historia se empieza a mezclar con la leyenda y donde los relatos, la verdad, se vuelven bastante más gráficos y espectaculares. Pensemos, por ejemplo, en Andrés, el hermano de Pedro. La leyenda de su crucifixión en una cruz en forma de X es tan potente que esa cruz se ha convertido en un símbolo nacional, está en la bandera de Escocia. Se cuenta que, al estar atado y no clavado, tardó 2 días en morir, tiempo durante el cual no dejó de predicar.
Pero si hablamos de martirios terribles, el de Bartolomé quizá se lleva la palma. La tradición dice que fue desollado vivo antes de ser decapitado. Una imagen tan brutal, tan potente, que el propio Miguel Ángel la inmortalizó en el juicio final de la Capilla Sixtina, donde se ve al santo sosteniendo su propia piel. La historia de Tomás es un caso muy interesante, porque vemos cómo una leyenda conecta con una realidad sociológica. La tradición cuenta que murió atravesado por una lanza en la India, y aunque suene a simple leyenda, lo cierto es que hoy, en el sur de la India, existe una comunidad cristiana antiquísima que afirma con total convicción que sus raíces se remontan directamente a la misión de Tomás. El caso de Mateo es el ejemplo perfecto de cómo las historias van cambiando con el tiempo. Una de nuestras fuentes más antiguas, del siglo II, dice que Mateo murió de causas naturales. Punto. Sin embargo, con el paso de los siglos, en la Edad Media, aparece una versión mucho más dramática: asesinado a traición con una espada en un altar en Etiopía. Y esta segunda versión, más potente, es la que ha calado en el imaginario popular, en gran parte gracias a las representaciones en el arte. Bien, hemos repasado los hechos, las probabilidades y las leyendas. Pero ahora llegamos a la pregunta más importante de todas. Más allá de los detalles, a veces espeluznantes, ¿cuál es el verdadero significado de todo esto? Y aquí está la clave de todo el asunto. En el fondo, no importan tanto los detalles concretos de cada muerte, que como hemos visto a menudo son inciertos. Lo que de verdad importa, tanto para los primeros cristianos como para los historiadores de hoy, es el por qué. ¿Por qué estaban dispuestos a morir así? Esta cita del historiador Michael Licona lo resume a la perfección. La disposición de los apóstoles a sufrir persecución y a morir es un indicador potentísimo de que su creencia era sincera. No estaban defendiendo una idea de oídas, estaban defendiendo algo que estaban absolutamente convencidos de haber visto con sus propios ojos. Pensemos en los hechos históricos que son innegables. Eran testigos presenciales. Sus convicciones venían de su propia experiencia, no de terceros. Se pusieron en peligro a sabiendas al predicar su mensaje. Sufrieron persecución, cárcel, torturas. Y lo más importante, no existe ni un solo registro, ni una sola tradición que sugiera que alguno de ellos renegó de su testimonio para salvar la vida. Ni uno. Y este es quizá el argumento más contundente. Normalmente, la gente miente para obtener un beneficio, dinero, poder, estatus. Pero los apóstoles, con su mensaje, ¿qué ganaron? Exactamente lo contrario. Lo que obtuvieron fue persecución, y para muchos de ellos, una muerte violenta. Así que al final, aunque la niebla de la historia haya ocultado para siempre los detalles exactos de cómo murió cada apóstol, lo que sí ha sobrevivido, lo que la historia sí preserva, es la increíble fuerza de su convicción. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Qué aspecto tiene una creencia por la que de verdad vale la pena morir?